Buenas noches, amigos, qué placer estar con ustedes compartiendo Noches sin Tregua. Gracias por su compañía fiel este domingo a las 8 de la noche, así como todas las retransmisiones que damos del programa durante la semana aquí en Ticavisión. Esta semana, para ser preciso, el 8 de noviembre, el presidente don Rodrigo Chávez Robles cumplió 6 meses en el ejercicio del Poder Ejecutivo y del poder que le corresponde. Es un buen periodo, todavía muchísimo mejor que los 100 días, para analizar cómo ha sido ese tiempo y hacia dónde va, qué perspectivas vemos del gobierno. Para eso he invitado a 2 analistas, cada uno en su campo, puesto que lo más importante que siempre resaltamos es el manejo político y el manejo económico y hacia dónde vamos en la economía nacional. Para eso he invitado a don Sergio Araya, que es un reconocido analista político, politólogo, colega, y a don Francisco Esquivel, también reconocido por sus escritos y por su presencia siempre en el tema económico, que en algún momento también fue viceministro de Planificación, quienes nos van a acompañar. A ambos, qué gusto tenerlos por acá. Un placer, Claudio, Francisco, y a la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas. Aquí presto a analizar estos primeros 6 meses de la administración. Un gusto estar acá en el programa. Como decís, estos 6 meses ya tenemos información acumulada como para hacer un análisis interesante de lo que ha venido pasando. Así que vamos a entrarle al tema. Perfecto. Vamos a los comerciales y ya regresamos con la parte importante del programa. Un abrazo. Los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Seis meses del gobierno del Partido Progreso Social Democrático, del presidente Rodrigo Chávez Robles, y vamos a analizar 2 perspectivas fundamentales de esta administración en 6 meses. Y es un tiempo fundamental. Ya se pasó la luna de miel, que se habla con frecuencia de los 6 meses, y aquí tenemos muchos datos fundamentales, políticos y económicos, y para eso 2 especialistas. Arranquemos, Sergio. Un análisis global de cómo puede calificar y cuáles son las características principales de Rodrigo Chávez como presidente y también de su equipo de gobierno. Sí, bueno, vamos a ver. Ya son 6 meses, que efectivamente es apenas un porcentaje muy pequeño del periodo constitucional, pero que sí nos garantiza o sí nos da algunas
pistas de cómo puede ser el resto de esta administración. Hay que remontarse un poquito a los antecedentes, muy brevemente. Recordemos, este es un partido político recién surgido a la vida pública. Tenía en el momento en que ganó las elecciones 4 años de haberse constituido. Más, ni siquiera tenía 4 años, porque de acuerdo al registro... El proceso tenía así. De acuerdo al registro del Tribunal Supremo de Elecciones, formalmente se creó en mayo del año 2018 y las elecciones fueron en febrero. Don Rodrigo era una figura electoralmente estaban vírgenes. Nunca habían participado en nada, no habían participado en los procesos municipales de 2020, en ese momento sí estaban en periodo de construcción, de constitución. Don Rodrigo era una figura completamente desconocida, salvo por un periodo cortísimo como ministro de Hacienda de la administración inmediatamente anterior. No era parte activa de ese partido político, eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Don Rodrigo inclusive había estado en 2021 y está totalmente registrado buscando un acercamiento con algunas fuerzas ya consolidadas en ese momento. Recuerdo el Republicano Social Cristiano, en algún momento se habló de una coalición de partidos que lo iban a impulsar, y es ahí donde se conecta con Progreso Social Democrático, que finalmente no participa en coalición. Algunos de los que iban acompañando esa coalición de camino se salieron de ella, y cuando ya formalmente se inscribe su candidatura en octubre, ya queda claro que es el Partido Progreso el que lo va a promover. Una figura, un típico outsider que tenía más de 30 años de estar fuera del país, ocupando altos cargos en organismos multilaterales, pero con, digamos, una desconexión importante del día a día del acontecer costarricense. Una figura que, empero, mostró, me parece a mí, coincidió con lo que un sector de la población buscaba en el presidente o en quien fuera jefe de Estado. Recordemos, habían estudios de la campaña del 2021-2022 que decían que mayoritariamente la gente andaba buscando un liderazgo fuerte, un liderazgo capaz de tomar decisiones, con posibilidades de ser ejecutivo, pero sobre todo eso que dije al principio, fuerte, firmeza, que algunos creían era sinónimo de autoritario, y no creo que sea esa la... Alguien que mande, decía la gente. Alguien que mande, exactamente, pero sobre todo porque probablemente estábamos en medio de una administración que se caracterizaba por tener un liderazgo bastante débil en esa materia, ¿verdad? Entonces la gente estaba buscando figuras fuertes, pero en ese sentido, de que tuvieran don de mando y que lo demostrasen, que lo proyectasen. Bueno, don Rodrigo en su campaña lo transmitió de esa forma, para algunos inclusive de forma un poco exagerada. No obstante, y contra todos los pronósticos y contra todos los estudios de opinión, hay un margen, claro está, de altísima incertidumbre, porque estamos muy claros que el electorado costarricense se ha vuelto muy volátil, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado en otros programas. Literalmente se coló en la segunda ronda, ¿verdad? Recordemos que para enero todavía estaba en 5º o 6º lugar de menciones, y en esa recta final del proceso electoral, que además es muy coincidente con esa forma de ser ahora del costarricense, de que se decide ya en la recta final, terminaron decantándose por él y por José María Figueres, que en una segunda ronda se enfrentan, y fue muy interesante porque fueron dos visiones completamente antagónicas de la política. El político tradicional, impulsado por el partido más longevo de los que existe actualmente, contra ese outsider y un partido completamente emergente. Bueno, finalmente esa segunda ronda le da el triunfo a don Rodrigo Chávez, que toda la campaña se fundamentó justamente en ese discurso fuerte, en ese discurso para transmitir o para proyectar, posicionar esa imagen de liderazgo fuerte, acompañada de ciertas dosis de polarización, ¿verdad? Siempre en esa lógica binaria de yo soy el que representa a los buenos, vengo a acabar con ese establishment que tiene a muchos sectores de la población completamente en el olvido, y esto de alguna forma caló, y especialmente en aquellas provincias que objetivamente hay que reconocer están en una situación de desigualdad muy fuerte con respecto a, por ejemplo, el centro del país, y me estoy refiriendo concretamente a las provincias periféricas. No es gratuito que son en esas provincias, y particularmente, por ejemplo, en el cantón de San Carlos, en la región norte, donde cimenta su triunfo electoral. Cuando gana la elección, en el primer discurso de aceptación de la victoria, modera un poco su discurso y aparentaba que entonces el planteamiento iba a ser un poquito más, digamos, vuelto a lo tradicional, de bueno, sí, tuvimos una campaña fuerte, conflictiva, polarizante, pero ya ahora en el ejercicio del poder vamos a bajar un poco los decibeles a ese discurso.
No obstante, conforme fue avanzando, ya cuando asume el 8 de mayo, justamente, retoma esa línea discursiva. Ya tal vez no enfrentando actores específicos, como sí lo hizo en la campaña, recordemos sus alusiones directas a medios de comunicación, a actores políticos, a sectores inclusive del empresariado, pero sí mantuvo esa línea de que venía a ser una especie de ente disruptivo, o sea, que venía a romper con el orden establecido. Y ese choque con los medios lo ha dosificado en las últimas semanas. Claro, al principio eso le dio un viraje importante, ¿verdad? Porque vino a decir, bueno, aquí vengo a acabar con todo esto que no nos permite salir adelante, que no nos permite desarrollarnos. Y entonces es lo que se da en esos primeros días, lo que yo llamé la política de el desamblaje, o sea, quitar todo lo que estaba supuestamente impidiendo el desarrollo. Y entonces fue cuando comenzó recordemos, secuencia de acciones, especialmente a nivel del Ejecutivo, aprovechando la figura del decreto ejecutivo, que es un instrumento válido, es un instrumento que nuestro ordenamiento permite, pero que básicamente lo que hacía era quitar decretos de su antecesor. Recuerdo, por ejemplo, el tema del famoso acuerdo con Cuba en materia educativa, o cosas, digamos, que quitar, por ejemplo, la posibilidad, decían, de instaurar, digamos, lo que algunos detractores llamaban como ideología de género dentro de los planes eran más simbólicos. Eran simbólicos, pero que justamente iban transmitidos a su público meta, ¿verdad? Era decir, yo vengo aquí a desmantelar eso que no nos permite avanzar. Y lo que les dije, lo que prometí lo voy a cumplir. Correcto. Y siempre con ese discurso confrontativo. En algún momento, inclusive con un poder legislativo que no le es afín, porque solamente tiene 10 legisladores, entró en una suerte de confrontación, y de ahí en parte que se hablaba, bueno, esa predilección por el uso de los decretos ejecutivos como una manera de contrarrestar la no fuerza, digamos, que tenía en el Parlamento. Sin embargo, bueno, y tal vez el punto ahí neurálgico es cuando se da el famoso tema de la revisión técnica, ¿verdad? Y que se vencía el contrato de Riteve, no dar, digamos, una prórroga, que era tal vez lo que en algún momento se supuso podría ser más plausible mientras se resolvía qué hacer, sino que inmediatamente aceptó que ya el contrato se vencía en julio del año 2022 y utilizó esta figura de la contratación en condición de precario, creo que es como se denomina, y bueno, ya sabemos en este momento los resultados que ha generado, pero digamos que hubo un momento de tensión importante en esa lógica, ¿verdad?, binaria, que inclusive lo obliga a tener que echar para atrás en ese discurso tan confrontativo, especialmente cuando el 25 de julio, en el marco de la celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, a los legisladores ahí presentes, inclusive en esa actividad, los acusa de, así, entre comillas, jugar de chapitas, ¿verdad? Antes de ir con Francisco, sí, le ganó la institucionalidad a Rodrigo Chávez también en ese choque que tenía él con la institucionalidad, con la Corte Suprema, con la Asamblea Legislativa. Correcto. Determinó ganando la institucionalidad a sus ansias de brincarla, olvidarla, atrasarla. ¿Quién ganó? Bueno, vamos a ver, yo creo que la institucionalidad de este país afortunadamente es muy fuerte, es muy sólida y trasciende gobiernos, trasciende figuras específicas. Me parece que en este momento, repito, apenas llevamos 6 meses, pero si esto fuera, y perdonando la comparación un poco grosera, un partido de fútbol, digamos que en este momento va ganando la institucionalidad, ¿verdad? Porque no podemos obviar, como ha ocurrido en otros países, que aprovechándose de la misma institucionalidad, aquellos que quieren transgredirla generan algunos cambios que finalmente acomodan la institucionalidad a sus intereses. Bueno, no está ocurriendo todavía hoy aquí esa circunstancia, claro, ¿verdad? Por eso digo que en este momento, a la altura del minuto en que se está jugando este partido, va ganando la institucionalidad. Sergio, sí, es referencia brevemente al paso de Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, que fue donde muchos lo terminamos conociendo, ¿verdad? Yo personalmente no lo conocía a él como figura, como persona. Lo conocí como ministro de Hacienda y después aquí en programas intercambié con él. Pero ese paso por Hacienda, Francisco, vos como especialista en temas económicos, ¿notas una diferencia trascendental entre quien era ministro de Hacienda en el gobierno del PAC, de ese que se quiere desligar y que decía Sergio que lo ha hecho en los primeros meses, o hay mucha sustancia de ese paso de 6 meses
en la gestión económica de Rodrigo Chávez? Porque algunos no vemos grandes cambios en la política económica del país. Sí, correcto. Es un buen tema para comenzar el análisis, porque yo diría que sí hay sus diferencias, ¿verdad? Y voy directamente para aclarar el tema a una cuestión que es clarísima. Hay que recordar que estando él como ministro de Hacienda, habló mucho de la evasión fiscal y el control y demás, ¿no? Y que por lo tanto había que mejorar mecanismos. Recuerden un hecho importante: él despide al director de tributación. Después de que renuncia, entre varios que despidió en esa ocasión. Sí, bueno, más otros funcionarios que él consideraba que no están dando el rendimiento adecuado, pero el director de tributación es un puesto clave, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de, digamos, la lucha contra el no pago de impuestos, como decir. Hay incluso de por medio, en ese momento había un informe de la Contraloría General de la República que indicaba una cantidad importante de empresas de alto poder económico que estaban reportando cero ganancias o pérdidas. Y le decía al director de tributación: usted tiene que hacer un programa. Incluso se planteó. Yo no sé al final en qué quedó eso, porque se planteó, la Contraloría le dice: usted tiene que hacer esto y me tiene que dar informes en tales plazos. Yo no sé, puede ser que existan esos informes, pero nunca se hizo público nada. Entonces la cosa es que llega don Rodrigo y quita varios mandos medios, incluido el de tributación. Ahora, interesante, al renunciar don Rodrigo y llegar don Elian, creo que no pasaron 2 o 3 días, se restablece el director de tributación. ¿Qué significa eso? Yo no voy a entrar en el análisis, no sé, no puedo afirmarlo, ¿va? Pero es muy interesante, ¿va? Cuando llega el 8 de mayo y el 9 asume el ministro de Hacienda, el primer funcionario que despiden es al director de tributación, ¿va? Entonces, yo en principio pensé, digamos, incluso está escrito en un artículo que hice sobre el tema de regla fiscal. A principio de la administración me aventuré a poner: pareciera que hay buenas señales en el tema de lucha contra, y pongámoslo en términos genéricos para no entrar en problemas, el no pago de impuestos. Pareciera, eso yo lo puse alrededor de mayo, junio. Bueno, hoy, 6 meses después, por eso es importante decir que este es un buen periodo, ¿eh? Yo no veo nada, de nada. O sea, uno no ve nada, una señal concreta. Es más, es tan complicado el tema que ahora, en esta especie de alianza que hay entre la fracción de Liberación Nacional y el Frente Amplio para condicionar la aprobación de los 6 mil millones de eurobonos, uno de los temas centrales es, tiene que haber indicadores contra el fraude. Es más, incluso Sofía Guillén del Frente Amplio dice, en algunos de los días de esta semana que pasó, dice: incluso ni me hablen del monto, probablemente podemos aprobar cualquier monto, pero sí, independientemente del monto, tiene que haber controles, indicadores para control del fraude. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? En 6 meses, la expectativa que había no se ha cumplido, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Porque revelaría, para responderte directamente, hay una diferencia que tiene que ver con eso que llamaba... Una diferencia negativa. Es negativa, sí. Sí, o sea, no favorable al presidente, o sea, sí, como ministro más rígido en el tema de buscar ¿Y qué significa eso? No se va a profundizar el tema en el resto de la administración. Y ojo que los 6 meses, lo que decía Sergio es totalmente claro y orienta bastante de que todavía falta tiempo, ¿no? Pero en términos de política económica, para tomar decisiones importantes, cualquier gobierno tiene 1 año y medio, 2 años, y después se acabó. Ya es muy difícil pensar en que va a mandar proyectos para cambiar o la estructura tributaria, o los mecanismos de control, etcétera, o para reactivación económica. Si no lo hace, es más, yo creo, digamos, parte de mi valoración, que ahora podemos procesar un poquito más, ha perdido el tiempo en estos 6 meses en cosas que se pudo haber avanzado
y por la visión, que para mí ese es el tema central. Lo que tenemos en este momento son 4 años y medio, comenzando a contar el 8 de mayo de 2018, de una misma política económica, fiscal, de no reactivación, hay una continuidad de la política, etcétera. Hay una continuidad, lo cual refuerza entonces a tu pregunta de que pero hay un temilla ahí también que podría ser interesante oírte que lo analices. La regla fiscal que la nombraste ahora. El presidente era más rígido como ministro de Hacienda en que la regla fiscal tenía que implementarse obligatoriamente. En su gestión de gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa flexibilidad de esa regla fiscal en varios ámbitos, principalmente en que le incumbe más en el Poder Ejecutivo. Sí ha sido muy rígido en la regla fiscal para implementarla en algunos entes que tienen autonomía política y administrativa como la Caja, pero en otros espacios el presidente ha mostrado sentirse incómodo con la regla fiscal como método de control del gasto público. Sí, y es que la regla fiscal, y eso lo he planteado en 2 artículos, es una camisa de fuerza establecida por ley que cualquier gobierno, incluso yo lo dije, no sé si en algunos de tus programas de radio o en algunos otros de otros colegas periodistas, lo decía antes de este gobierno. Digo, vean, ustedes pueden poner en el próximo gobierno, sin saber quién iba a llegar, al presidente más progresista, que llega y dice, no estoy de acuerdo con la regla fiscal, la voy a cambiar y demás. No puede, es una ley. Tiene que ir a cambiar la ley. Y para cambiar esa ley en un ambiente nacional donde hay una especie de satanización del déficit fiscal, que en todo caso hay que ver las cifras que se acaban de publicar, que son sorprendentes, ¿verdad? Hace pocos días, en términos favorables, ¿verdad? Al satanizarse el déficit fiscal y ver la regla fiscal como la última maravilla para combatir ese déficit fiscal, de muy difícil entonces para cualquier presidente, por más avanzado que hubiera sido, llegar y decir, ya no quiero la regla fiscal, ¿verdad? Eso veía la Contralora a Yamarta Costa, que no le compete a la Contraloría, pero lo hacía en una comparecencia, creo que fue, no me acuerdo si fue en la Asamblea Legislativa, sí, en la Asamblea, donde hacía referencia de que el gobierno estaba maltratando la inversión social y hacía una crítica que desde mi perspectiva no le corresponde a la Contraloría de decir si el gobierno va bien o no va bien en temas sociales y la inversión que está haciendo. Pero encontraba contradicción porque ella por un lado decía eso, digamos, pensemos que lo decía como ciudadana, pero por otro lado decía que no está cumpliendo la regla fiscal. Entonces decía yo, pero ¿cómo por un lado le piden al presidente que invierta en temas sociales y por otro lado tienen la regla fiscal que le dice no, usted no puede invertir ahí? Sí. Bueno, el asunto, digamos, es que, para seguir la lógica, digamos, de qué ha pasado en esos 6 meses, en el tema fiscal, de alguna manera, por la inercia de la aplicación de la ley de ajuste fiscal, precisamente de 2018, a finales de 2018, más un hecho que se lo encuentra la actual administración, que es la alta inflación, se está produciendo una reducción sorprendente y acelerada del déficit fiscal, e incluso ya en un cálculo del saldo, digamos, financiero del gobierno, ya tenemos superávit, lo que se conoce como superávit primario, que es calcular el ingreso menos gastos, pero sin tomar en cuenta el pago de intereses, ¿verdad? Uh-huh. Acaba de ser liberado, pero estamos hablando semana y media, porque Hacienda ha sido, cosa diferente al gobierno anterior, ha sido muy reticente a publicar los datos, ¿verdad? Es más, incluso estaban prácticamente ahí como escondidos hasta que llega la misión del Fondo Monetario y no les queda más que publicar el primer semestre. Ya acaban de publicar el tercer trimestre. Resultados sorprendentes. En el superávit primario se está reportando de dato ya real, no estamos hablando de pronóstico. 1 billón de colones le sobran al gobierno en este momento. 1 billón de colones. O sea, que usted toma los ingresos, le quita los gastos, sobra 1 billón de colones, equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto. No me lo estoy inventando, eso cualquiera lo puede hacer. Claro, está escondidillo en la página de la Hacienda, pero la gente diría que eso es un gran logro. Pero vos lo estás planteando en negativo por la inversión social. Sí, porque entonces la pregunta es,
¿cómo lograron ese 2.2 de superávit primario? Quitándole comida a los chiquitos en las escuelas, quitándole presupuesto de mantenimiento al MOB, vean la cantidad de huecos, calles malas, puentes cayéndose a pedazos, etcétera. A las universidades. Congelando los salarios de los empleados públicos por 4 años y medio, congelando las pensiones no las de la caja, sino las con cargo al presupuesto. Y si bien es cierto, en las pensiones con cargo al presupuesto está el famoso tema de las pensiones de lujo, que son muy pocas. Ahí lo crítico es las pensiones bajas. Están congeladas. Estamos hablando de pensiones de señoras que fueron conserjes, cocineras en una escuela o lo que fuera, de operarios del MOP, etcétera. Todos son los regímenes con cargo al presupuesto. Tienen las pensiones congeladas desde hace 4 años. Pero hay en eso. Entonces, ese es el impacto. Cuando vos congelás, reducís, prácticamente para ponerlo en una figura, tenés el bisturí y pasaste el recorte del gasto público, pero por otro lado, estás recaudando impuestos con una inflación del 10%. Ve que todos nosotros, cuando vamos a los supermercados, a negocios, vamos a la caja, pagamos el monto del producto y se le aplica el IVA, pero el IVA se lo están aplicando sobre un producto que ya está inflacionado 10%. Entonces, ¿qué está pasando con Hacienda? Está captando una cantidad cada vez más creciente de ingresos por un doble efecto. Uno, están surtiendo los efectos de la reforma 2018, pero por otro lado es la inflación. Entonces aquí hay un juego. Yo obviamente discrepo la forma de pensar del ministro de Hacienda, pero tengo que decirlo como lo he dicho en otros lados, que reconozco la habilidad numérica que tiene el ministro. Entonces el juego es muy interesante. Está recaudando calladito al 10%, pero por otro lado está apretando el gasto este año al 1,96% de incremento y el año entrante en el nuevo presupuesto al 2,5%. Entonces imagínense la diferencia, 2,5 el gasto contra 10 de ingresos, tenemos ese superávit, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso se ha hecho mucho en América Latina y ha provocado una olla de presión que termina estallando porque provoca un gran problema en la paz social. Correcto. O sea, un gobierno que quiere arreglar la economía como un contador público o privado, obviando que su función no es como en una empresa, que eso es un error que muchos cometen, que creen que el gobierno se maneja igual que una empresa. No, el gobierno tiene posibilidades diferentes a las que tienen las empresas para financiarse y para sacar adelante una tarea que es muy comprometida, que es el fortalecimiento de muchos programas sociales para esa paz social. Pudiera ser que esos números que da Francisco estén provocando en algún momento un estallido social ante la carencia de esa inversión y el apretarle la cintura a esos sectores que son sectores populares, sectores de la población común y corriente en el buen sentido del tema. Sí, digamos, bueno, ahí entraríamos ya en una construcción. Y te agrego algo, porque lo que dice Francisco es que esos son los que están pagando, pero no se ha corregido en absoluto tema de los que no pagan impuestos y los que le huyen a los impuestos. Correcto. O sea, está pagando la misma clase media con deterioro, sí, está pagando ese déficit fiscal. No, y lo que iba a decir es que además, digamos, construyendo escenarios, ciertamente siguen, y todavía los últimos estudios que salieron recientemente siguen señalando que el nivel de apoyo que él muestra es de los más altos. Bajó un poquito esta semana. Va decreciendo en los diferentes estudios que salieron tanto a nivel de encuestas de opinión como la que analiza el comportamiento en redes, que es otra... Sí, pero un 67, 69 sí, pero muy alto. Va decreciendo, pero sigue siendo alto, inclusive más alto, decía el CIEP, que todos los 4 años del presidente anterior. Exacto. Pero es interesante porque cuando usted conecta eso con la variable de qué es lo que la gente está viendo como más negativo en su futuro inmediato, es justamente ese tema económico. Y por supuesto, porque todo el mundo lo está viviendo cuando va al supermercado o cuando ve que su salario, los que tienen salario, ¿verdad? Porque la tasa de desempleo, si bien disminuyó, sigue siendo muy alta, no le alcanza para mayor cosa. Disminuyó a llegar a niveles de prepandemia, antes de la pandemia. Pero que ya eran niveles bastante altos comparativamente hablando con el resto de la región. Pero a lo que voy es que en este momento existe esta presunción, ¿verdad?, de que la situación económica no parece que se vaya a resolver en el corto plazo. Existe además como principal problema, y eso lo dicen todos los estudios, el tema del costo de la vida, el tema del desempleo y demás. Un discurso que fue fundamentado justamente en venir a romper el establishment para combatir eso, para darle decía el presidente cuando era candidato,
a los abandonados por el Estado, a los excluidos por el Estado, oportunidades. Inclusive lo recalcó en sus visitas ya como presidente de la República a esas mismas provincias. Inclusive recientemente estuvo en Guanacaste por segunda vez como presidente y lo volvió a recalcar. Obviamente la gente ha dado un compás de espera, que por ahí es donde uno puede explicar también esos niveles de apoyo importantes, además de una estrategia de comunicación que ha sido realmente muy bien lograda. Ya va perdiendo efecto, pero en estos primeros 6 meses le permitió mantener ese posicionamiento, ¿verdad? Y ese constante ataque a terceros para descalificarlos o para justificar errores, siempre planteando que son otros los que quieren boicotear o los que quieren atacar, y utilizo las palabras, los verbos muy fuertes porque han sido esgrimidos públicamente por autoridades del gobierno. Hace poco el ministro Amador dijo que un decreto que habían emitido sobre el tema de la revisión vehicular había sido alterado, había sido boicoteado por bandos medios y que bueno, estaba iniciando todo un proceso de investigación. Lo dijo en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa. Yo no estoy inventando nada. Pero entonces, esa lógica, ¿verdad?, de querer siempre buscar en terceros la no concreción de sus propuestas, ahora aparentemente le ha dado resultado, pero ya va perdiendo ese efecto. Ya la gente está comenzando a perder esa ese efecto es muy propio del inicio de un gobierno donde siempre todo gobierno achaca los problemas heredados que vienen de atrás, ¿verdad? Y en el caso de partidos nuevos, fuera el PAC, cuando Luis Guillermo, ahora el Progreso Social Democrático, pues que la curva de aprendizaje. Pero estamos a 6 meses. Por supuesto. Y después de 6 meses ya los problemas heredados son tuyos. No, y además ya no hay curva de aprendizaje. Con un tema sensible, digamos, este gobierno le tocó ser otra vez, primero en estos temas, iniciar con el periodo de sesiones extraordinarias, donde, bueno, sabemos es el Ejecutivo el que lleva el control de la agenda legislativa. Los primeros 3 meses de estos primeros 6 meses le correspondió ese periodo. Fue muy improductivo, en términos reales fue poco lo que se consiguió. Bueno, se dijo lo de la curva de aprendizaje en ambas vías, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ejecutivo. Inclusive ya hay gente que habla de que esa reforma al 116 de la Constitución Política que dio origen a este cambio en las agendas, en las sesiones, ordinarias y extraordinarias, fue insuficiente, o sea que para que sea efectivo requiere otros cambios. Pero bueno, el tema es que todavía a ese primer lapso se le dio esa, digamos, licencia de decir, bueno, estaban aprendiendo, era una cuestión en la que todavía estaban entendiendo cómo funcionan estas nuevas realidades. Sin embargo, estamos otra vez en sesiones extraordinarias. En este momento estamos en sesiones extraordinarias y todavía no hay mayor, digamos, avance en lo que decía don Francisco. El tema, por ejemplo, de iniciativas en materia de reactivación económica, que es un tema que se ha estado planteando por distintos sectores, todavía brillan por su ausencia. En este momento, digamos, por lo menos mediáticamente, uno lo que sabe es que el tema central en este nuevo periodo de sesiones extraordinarias es el tema de los eurobonos. Y bueno, y toda la, digamos, circunstancia que gira en torno a ellos. Las solicitudes del ministro de que prácticamente hay que aprobarlo sí o sí, indistintamente, bueno, del monto, pero que hay que aprobarlo sí o sí. Entonces, todo esto lo que quiero decir es que si no comienza a verse resultados tangibles en esas áreas sensibles, ¿verdad?, es en donde efectivamente va a comenzar posiblemente no solamente una erosión del apoyo, sino que un caso como de este presidente que ha creado unas expectativas tan altas. Yo aquí vislumbro, son escenarios nada más, vislumbro 2 escenarios igualmente, desde mi punto de vista, peligrosos. Uno, obviamente para él, y es que hoy se le revierta totalmente ese nivel de apoyo y entonces la indignación, la frustración se canaliza hacia él. No sería la primera vez que presidentes que arrancan con niveles de apoyo muy altos, al cabo de un año están por los suelos en esos mismos índices de aprobación ciudadana, porque se les cuestiona con mucha severidad, porque se considera que hay, perdonando la expresión, un engaño y una tomadura de pelo. Ese es un escenario que para la gobernanza es complicado porque le resta margen de maniobra, le resta la fuerza que necesita, especialmente, repito, con actores que no les son afines, como en una Asamblea Legislativa que mayoritariamente es contraria a él. Pero está el otro escenario, cómo reacciona el Ejecutivo para evitar esa caída en su nivel de apoyo, y es ahí donde, por lo menos en lo que se ha venido observando y lo que mencionaba yo hace un momentito, estar constantemente buscando culpables, incendiando un poco más el discurso, señalando que hay mala intención, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, nos equivocamos en tal cosa o tal proyecto que se preveía que iba a dar tales resultados no los dio y hay que replantearlo. Pero eso es muy distinto a decir, es que esto no está funcionando, no por la validez del proyecto que sigue estando intacta, sino porque hay fuerzas oscuras, internas y externas, que están imposibilitando que ese proyecto
concrete, alcance sus frutos. Eso es muy peligroso porque puede haber perfectamente gente que sí compre ese discurso, ¿verdad? Y que entonces de alguna forma la insatisfacción que puede existir y que sigue existiendo hacia los operadores de lo político, y que eso los estudios de opinión lo registran permanentemente, se traslada, y esa es la parte que a mí me preocupa, a la institucionalidad como un todo. Es decir, que la gente diga en algún momento de este periodo constitucional, hemos probado todas las fórmulas y entonces el problema no es el cocinero, el problema es la cocina como tal. Y eso sí es muy peligroso para el sistema. Ahora bien, oyéndolos a ambos, en lo que vos planteabas, se está buscando mejorar el tema del déficit fiscal sobre la base de castigar a los mismos de siempre, a la clase media costarricense, no al más humilde, porque el más humilde no hay cómo cobrar impuestos. Y se deja de lado la inversión social, eso sí es un problema para los más humildes. Pero por otro lado, el otro gran tema que ha planteado el gobierno desde el punto de vista económico han sido los eurobonos. Esos son los dos grandes temas que estamos viendo. El tema de la lucha contra la inflación se la dejan al Banco Central. El tema de la generación de empleo, no vemos mayores activos. La disminución del empleo es que regresamos a lo que había pre-pandemia, aproximadamente un 12%, que se hablaba que era el más alto, solo superados por Venezuela, o sea, todavía eso no lo hemos solucionado. Pero viene el tema de los eurobonos. El tema de los eurobonos se habían planteado en algún momento como un tema para pagar préstamos de intereses muy altos a nivel internacional y adquirir otros con intereses más bajos, para no buscar el mercado interno, porque en el mercado interno las instituciones que pueden tomar esos recursos o facilitar esos recursos al Ejecutivo van a cobrar intereses muy altos. ¿Cómo ves ese tema? Ese tema parece que se ha vuelto el tema, y lo decía muy bien Sergio, el tema único en Asamblea Legislativa de discusión. Sobre el tema de los eurobonos yo tengo una posición muy clara, tal vez no coincide con la gente que critica eso, incluso en la Asamblea. Yo tuve la oportunidad de pasar 2 años por la autoridad presupuestaria, que es el máximo órgano que conduce las finanzas públicas, y conozco muy bien el teje y maneje. Hay un problema claro de vencimientos de deuda, de bonos ya emitidos, comenzando ahora en enero. Y ahí va a seguir la historia en los siguientes años. Entonces yo creo, si vemos, digamos, la opción de financiar, cuando venzan esos bonos, ir a pedir prestado a una tasa adecuada, que está por verse. Pero si podemos conseguir una tasa de interés adecuada, pagamos la deuda va a seguir igual. Sí. Lo único es que podría ser que la hagamos más barata. Sí, ahí sí, estamos. Pero yo veo como que se embarrera la cancha de los dos lados, de manera inconveniente, porque ese tema debió haberse saldado hace rato, ¿eh? Entonces, por ejemplo, que son 1.500, que son 4.500, que son 6.000. Me llamó mucho la atención la declaración de esta semana de Sofía Guillén, cuando dice, ya no me interesa el monto, lo que me interesa son los criterios de condicionamiento. Pero qué interesante eso que estás diciendo, porque ahí para ir combinando. Claro. Sergio, ahí lo que está planteando ahorita Francisco, desde mi perspectiva, y vos como colega tal vez lo puedes ampliar, es que el manejo político que hace el presidente con los diputados le genera roncha. Entonces, a pesar de lo que vos estás diciendo, de la importancia que tienen los eurobonos, que deben ser aprobados, que yo estoy de acuerdo con vos, si es para deuda y son 6.000 millones, si es para pagar deuda, sí, paguémosla, porque nos va a quedar un poquito más de dinero, porque vamos a pagar menos intereses por esos créditos que tenemos. Pero el manejo político en la Asamblea Legislativa hay que tener algo claro, que tal vez se le va al presidente, son personas. Y entonces puede ser que yo esté de acuerdo con los eurobonos, pero su estilo no me gusta. Y en la forma en que se me está golpeando a mí, no va a recibir de mí ningún beneficio. Y ahí yo creo que hay responsabilidad de los dos lados, digamos. Si yo estuviera en la administración en estos momentos, trato de negociar, aunque sea los 1.500 o 3.000. Ahora lo que pareciera factible son 3.000, ¿verdad? 3.000 da un espacio para un año y medio de sobra. Claro. Pero hay como una cierta rigidez de que yo lo quiero así, y si no me lo dan así, entonces hago el pataleo. Ese para mí es un error. Ahora, por el lado de la oposición, sobre todo los que han insistido en solo aprobar un monto menor, primero 1.500, después ahora se habla de 3.000,
Me parece que no están dando en el clavo, porque lo que deberían tener, lo lógico, lo más razonable, es poner a los técnicos y decir, hágame una especie de flujo de caja. O sea, va a haber vencimientos en 2023, luego 2024, 2025, entonces tan sencillo. Si yo fuera diputado, yo pongo un técnico y le digo, hágame el flujo de caja, que ahí hay gente. ¿Eso se amarra, Francisco? O sea, no hay posibilidades de que los 3.000 después digan, les dijimos que era para pagar intereses. No, eso se puede amarrar por ley. No se puede utilizar. Es una ley de deuda. Fin si no es ese, pagar créditos. Sí, porque además es una ley que tiene que ser aprobada por 38 votos, porque es una ley de deuda. Entonces usted amarra ahí un timing, o sea, una secuencia que se tiene que ir cumpliendo. Entonces creo que se ha embarrialado por los dos lados, ¿verdad? Y estamos dejando, voy a aprovechar que estamos comentando esto, para encadenar con algo que decía ahora Sergio. El escenario, que hablaba de un escenario donde al presidente pasa el tiempo y ya la gente diga, pero no cumplió, no vemos resultados, ¿verdad? Entonces uno diría, puede hacer cosas, podría, para ponerlo en términos futbolísticos, como hizo el Herediano ahora, perdió dolorosamente la final, entonces echan al director técnico, probablemente algunos jugadores, claro. O sea, hacemos un cambio. Esos son los culpables. Yo creo que, y seguir con el tema de los 6 meses, este es el momento donde debería ser un cambio. Un cambio en gabinete, de gabinete y un cambio de forma de jugar, porque está, a mi manera de ver, independientemente de que yo discrepo con la forma como se manejan los asuntos, si uno, simulara, ¿qué pasa si te llaman a vos y te piden consejo? Y yo lo primero que digo es eso, alto, cambio de gabinete. Paradójicamente... Interesante eso que estaba diciendo Francisco, no hay que te interrumpa ahí, pero me parece que sería interesante que lo ampliáramos, ese cambio de gabinete, porque eso es un gabinete que se hizo porque el presidente no conocía a nadie y llevó un montón de gente que ni por él votaron, que fue por concurso de antecedentes, era como en una empresa. Por eso, pero el asunto, yo haría eso y cambiaría, haría un programa de recuperación de ingreso para la gente más humilde, relevante. Vea lo que está pasando. No sé si fue esta semana o la anterior, que fue que el IMAS y creo que fue en la sesión de Consejo de Gobierno, puede haber sido el miércoles de esta semana o el del anterior. Subsidio. Entonces, en parte de la conferencia de prensa, viene la presidenta del IMAS con el presidente ahí y anuncian con bombos y platillos, aunque es interesante, yo le decía a un amigo, observa la foto, todo el mundo está con cara larga, pero anuncian un bono para las familias, un subsidio para las familias, digamos, de menores recursos. Sí, que no se está alcanzando. Para que enfrenten la inflación. Pero ojo el famoso bono. 111,000 familias. Si yo lo veo por distribución del ingreso, las familias más pobres son las que el INEC llama quintil 1. El INEC divide la población en 5 partes, que a cada una le llama quintil, viene de quinta parte. El quintil 1 es lo más bajo. ¿Cuántas familias tiene? 336,000. Se lo estoy dando a 111,000. Hay 200,000. O sea, 2/3 partes quedaron afuera. Ojo, pero lo voy a dar por 3 meses. Y además le voy a dar 60,000 colones total. ¿Cuántas familias tiene en promedio una familia del quintil 1? 3.3. Eso quiere decir que en promedio le van a llegar unos 17, 18,000 colones a cada persona. Que tiene un ingreso promedio reportado por la última encuesta de Juárez que se acaba de publicar de cerca de 68,000 colones. O sea, en 68,000 colones le está dando 18,000. ¿Eso qué es? Eso es... Perdón, don Francisco, agregar... menos de 90,000 colones. Plantear, a propósito de lo que está diciendo don Francisco, con un ejemplo puntual y concreto. O sea, eso ha sido parte de esa estrategia que hasta ahora le ha aparentemente dado buen resultado, pero que yo creo que tarde o temprano podría comenzar a fallar. Y es que, como dirían en nuestro pueblo, mucho rin y nada de helados. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Se plantea a nivel especialmente de comunicación, digamos, acciones que se supone van a crear unas transformaciones importantísimas, pero que cuando ya usted entra a desmenuzar se da cuenta de que son más aparentes que reales. Pasó con esto, pasó con lo mismo. Se parecer un globo, decís vos, de todo esto. Correcto, y pasó con lo mismo de la revisión técnica, pasó con lo del tema de la ruta del arroz, que todavía hoy no se está viendo reflejado, está más caro el arroz. Evidentemente.
Entonces, hay un estilo ahí de que parece muy, digamos, efectista. Sí, sí. Los puentes allá que se instalan los famosos y todavía puentes no están instalados, que no se han instaurado. Sí. Entonces, es un tema, digamos, de que eso va restando poco a poco credibilidad. Y el otro tema del mal manejo, por ejemplo, esta es una asamblea legislativa que, si usted la ve en su conformación, es mayoritariamente proclive, favorable a algunas de las líneas que ya el presidente... Deberían estar muy de acuerdo en lo económico. Claro, que el presidente planteó en el informe, presidente que no se hayan puesto de acuerdo. Por ejemplo, la venta del BCR. Claro. Sí. Es una cuestión en la que muchos... Es más, creo que presidentes anteriores no han encontrado, digamos, que tuvieran esta iniciativa como una de sus propuestas, la oportunidad dorada para lograrlo. Y digo, yo no estoy a favor ni en contra. Lo que quiero decir es que es una correlación de fuerzas favorable. Sí, pero por el estilo entra en roces. Desde lo político, en esos roces. Don Rodrigo Arias en 2 ocasiones interviene para evitar los roces. Claro. El presidente hace una reunión con los jefes de fracción en Casa Presidencial y don Rodrigo no quiso ir, porque después de las 2 reuniones que tenía, terminaba Rodrigo Chávez peleando otra vez con los diputados. O sea, hacía el esfuerzo el presidente de la Asamblea Legislativa, que está muy afín con el proyecto económico de Rodrigo Chávez. Sí, o sea, Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez están muy entonados en los temas económicos. Sí. Eli Fensay está muy entonado. Fabricio Alvarado está muy entonado. O sea, estamos hablando de partidos, bueno, la unidad ni qué decir, más ahora, ¿verdad? Ahora la unidad parece que está nuevamente cogobernando, nuevamente vuelve a ser, en 2 años, en 2 gobiernos fue la punta de lanza, el pie de amigo más bien, de el PAC, y ahora pareciera que es el pie de amigo del Progreso Socialdemócrata. Ahora, sigo con el escenario de serio que el segundo a mí me preocupa, pero digamos, si fuera el primero, el deterioro de la imagen, y por eso la insistencia en el cambio de gabinete, sí, para hacer algo, a ver... que el Herediano cambie director técnico y jugadores no quiere decir que va a ganar el siguiente campeonato, pero bueno, podemos hacer un cambio de gabinete, tratar de cambiar el estilo de juego y demás para ver qué salvamos, pero qué es lo que se nos viene. Voy a graficarlo con las declaraciones del jefe de economistas del Fondo Monetario ahora a mediados de octubre. El fondo tiene 2 reuniones anuales, una en abril y otra en octubre, donde se reúne con su directorio, que son los ministros de Hacienda, y ahí presentan su balance de la economía mundial a ese momento y sugerencias, ¿verdad? Entonces, entrevistan al jefe de economistas del Fondo Monetario y le dicen, ¿y usted qué piensa con la valoración que hace el Fondo Monetario en este momento? Lo peor está por venir. O sea, hemos estado pasando una situación complicada, pero lo peor no ha llegado. Habla que el 2023 va a ser mucho más duro. Porque, ojo, Estados Unidos ya reporta un crecimiento para el año entrante de 0,9%, que es malísimo para una economía como la norteamericana. Europa con costos va a crecer entre el 2,5%, y es donde nosotros vendemos. Pero el presidente, con sus habilidades económicas, debe tener ese panorama claro. Bueno, pero es que eso es lo que iba, la pérdida, claro. El mal juego y la pérdida de oportunidades, porque ¿qué es lo que pasa? Por el lado del sector exportador, gracias a que aquí tenemos una zona franca con equipo médico, que sigue creciendo todavía de manera sorpresiva, y no es porque la industria de equipo médico a nivel mundial esté creciendo, es porque simplemente las empresas de equipo médico están cerrando en otros lados y se están viniendo para acá, ¿verdad? ¿Cuánto dure eso? No sé, pero eso es lo que está dándole oxigenación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa con el mercado interno, que es el 80% de la actividad económica? Está totalmente caído precisamente por estas políticas que se están aplicando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no hace el alto en el camino? Hace un buen bono que valga la pena. Yo incluso hice la simulación. ¿Qué pasa si le diéramos a la gente del primer quintil un ingreso suficiente para que llegue al nivel de ingreso del segundo quintil, que no es gran cosa? Pero, ¿qué pasa? Eso podría significar 250, 300 mil millones. Quiero volver a lo del gabinete en los 5 o 6 minutos que nos quedan. Me parece que es interesante lo que dice Francisco. Ese cambio, de repente, a los 6 meses, tiene buena popularidad el presidente, hace un cambio. Ahora, un nuevo gabinete en algunos espacios de los ministerios. ¿Quiénes podrían asumir? Pregunto. Primero, el presidente delegó los viceministros a los ministros. Dijo, me costó conseguir 17, no me voy a joder con los viceministros.
y entonces muy elegantemente dijo, le he dado la oportunidad a los ministros de que escojan a sus viceministros para que hagan equipo. Muy buena jugada. Aunque en el fondo, los que estamos metidos en esto sabemos que ya estaba agotado 17 y 17 por 2 por lo menos, se le iba a complicar más a esas 34 personas. Pero el estilo del presidente es muy parecido a aquel programa de don Francisco. A los leones, ¿verdad? Manda a los ministros. Bueno, entonces un cambio de gobierno, un cambio de gabinete, perdón. Algunos podrían decir, ¿y si me mandan a mí los leones de repente en ese cambio? Sí, bueno, y antes de entrar en eso, muy cierto que fue muy atinado desde el punto de vista de comunicación la forma en que lo planteó, pero por ejemplo en el MAC no le resultó, porque justamente los viceministros se opusieron a la ministra que en teoría, según esa lógica, era quien los había escogido. Exactamente. Y ya no quedó ninguno. O sea, es el primer ministerio que quedó completamente descabezado, bueno, y hubo que reemplazar de emergencia. Es un tema complicado, bueno, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, aunque la gente, a los partidos políticos los sigue menospreciando, pero ciertamente son importantes para una coyuntura como la actual que decía don Francisco. Digamos, hay necesidad de tener un equipo del cual echar mano, ¿verdad? Y si bien es cierto, este país está lleno de magníficos profesionales, de distinguidísimas personas que perfectamente podrían brindar estos servicios a la patria. No solamente el tema del desincentivo, aunque bueno, el presidente aprobó un aumento ahí importante para los ministros, que es lo poco que le cuestionan abiertamente aún en esta época de bonanza en términos de opinión favorable pública, hasta la gente que lo apoya, eso sí se lo ve como un lunar. Pero más allá de ese tema, es que efectivamente hay una profunda incertidumbre de poder llegar a formar parte de un equipo del que uno nunca formó parte previamente. Pero ya no se está acercando, ya el del BCE, el embajador en México, y se me está olvidando alguien. Claro. Ya la unidad empieza a dar. Lo que pasa es que esas negociaciones perfectamente pueden servirle, digamos, con el ejemplo de don Francisco, puede que ese nuevo director técnico le dé una esperanza en cuanto a que hay un cambio, hay algo positivo, y esto nos abre la oportunidad de que ahora sí el Herediano sea campeón. Pero puede que más bien esta gente nos retrotraiga más bien a prácticas que la misma gente en su momento desdeñaba y cuestionaba, ¿verdad? O sea, recuerdo que alguien por ahí dijo, creo que en Guatemala, trajeron un nuevo técnico y dijeron, ay, viene el que ya habíamos echado tiempo atrás. Entonces la gente está doblemente indignada porque lo trajeron a él. Mucho cuidado con eso. Entonces es un tema sensible porque de repente... vamos a ver, es una coyuntura que el PAC lo experimentó. Don Carlos Alvarado le costó mucho en la recta final de su gobierno encontrar gente que estuviera dispuesta a sumarse, pero no es una cuestión solamente de quitar y poner nombres, es que es a lo que voy. Usted tiene que tener una visión estratégica muy clara de qué es lo que quiere, de qué es lo que persigue, cuál es su concepción de hacia dónde pretende dirigir el asunto, y en función de eso reclutar a la gente o convencer a la gente. ¿Hay posibilidades de esa estrategia, de esa visión, cuando aún a 6 meses no hay Plan Nacional de Desarrollo? ¿Vos que fuiste viceministro de Planificación? El problema es, me lo preguntaba, yo doy un curso posgrado de economía para gerentes, ¿verdad? Y son muchachos que no tienen formación de economía, son ingenieros, administradores. Me dicen, pero don Francisco, ¿por qué es eso que usted nos está planteando en el curso? Hacer un programa para dar fondos para la gente que tiene menos recursos, que hay recursos. Usted me está diciendo que sobra o tenemos un superávit de 1 billón de colones, se pueden utilizar. ¿Por qué es que no lo hacen? Es un problema ideológico. O sea, la forma de pensar traiciona. Entonces, y lo estamos viendo en todo el mundo. Vean ustedes, el jueves de esta semana, París amaneció paralizado. ¿Por qué? Porque Macron, dentro de su forma de ver, no quiere ceder. Y la gente está pidiendo, la inflación promedio en Europa es de 10%. Así es. Y Macron no quiere ceder un aumento salarial. No conozco las condiciones fiscales y demás. Un euro. Sí, pero por otro lado, usted ve la actitud de Joe Biden cuando llegó al gobierno, inmediatamente dio la orden, vamos a pedir en el Congreso autorización para un plan extraordinario de emergencia de 1.9 billones de dólares, el 10% del PIB. Para darle ayuda a las personas, estaba hablando en momentos anteriores cuando estaba bajando la pandemia, darle ayuda a la gente con mayores problemas y para las urgencias del gobierno, que obviamente en el gobierno anterior era muy evidente, en Trump no había voluntad, ¿verdad? Incluso vean ahora, me llama mucho la atención, el primer día de gobierno, ¿qué hace Lula? Manda a su equipo al Palacio de Planalto, al gobierno, a ver cómo reactivan un programa de fome cero, hambre cero.
Un minuto para tu cierre, se nos fue el programa. No, sí, lamentablemente no. Estamos Era un programa como para hacerlo 2 horas. Sí. No, muy rápidamente, es todavía, digamos, corto, pero sí se van viendo ciertas líneas. Me parece que, lo voy a resumir así, me parece que es un gobierno que tiene también un mosaico de ideologías y eso también afecta a la conducción. Finalmente lo que se requiere es una conducción, que usted puede estar de acuerdo o no, pero que sea una única conducción, porque parece ser restrictivo en esa parte del gasto, pero por el otro lado también es un poco reacio, por ejemplo, a soltar, digamos, la llave en ciertos otros campos. Me parece que ahí tiene que clarificarse muy bien, porque este bono de la popularidad no va a ser eterno. Y el riesgo de un terreno fértil. Claro. Para un presidente que supiera aprovechar esa popularidad. Exactamente. Y ese timing, como decía don Francisco, se le puede ir y puede ser desastroso, no solo para él, que ya lo hemos conversado aquí, sino que lo que a mí más me preocupa para la institucionalidad del país, que eso me preocuparía en el 2026, y con esto cierro, que la gente diga, probamos todas las fórmulas, probamos partidos tradicionales, probamos un partido que no era tan tradicional, pero que ya tenía experiencia, inclusive en el ámbito legislativo, probamos algo completamente nuevo y todo salió igual de malo. ¿Qué sigue? Y ese que sigue es el que a mí particularmente sí me preocupa mucho. Sí, y en el gabinete yo cerraría diciendo que a mí lo que me preocupa en el gabinete actual es que no hay sentido de pertenencia. No votaron por el presidente, no lo ayudaron a llegar a ser presidente. Y entonces el sentido de unidad que se requiere en un gabinete es una tarea que está pendiente en el gobierno de Rodrigo Chávez. Francisco, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Pero sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado como todos los domingos aquí, disfrutando de la política con P mayúscula. Muchas gracias y brindemos salud. Gracias. Hasta el próximo domingo.